Muy bien, correcto. Bueno, nosotros esto ya lo habíamos visto. Voy a tratar de pasarlo un poquitito rápido porque es importante. Porque porque simplemente nosotros lo del circuito de comunicación para los que hacemos periodismo es importante por el hecho de que hay cuestiones, digamos, que por ahí van a surgir en el trabajo de ustedes que tiene que ver con el ruido, que tiene que ver con el emisor, que tiene que ver con la persona que recibe el mensaje y todo lo demás. Lo que tenemos acá, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que existe un canal de comunicación en cualquier lugar donde ustedes emitan un mensaje que tiene un emisor, que tiene un mensaje, que tiene un receptor y que tiene un feedback. Y me voy a centrar en el tema del mensaje y del receptor, digamos, en los momentos en los que vamos a charlar ahora ustedes y yo, los que vamos a tener en cuenta o los que vamos a tener en cuenta, digamos, a la hora de, no sé qué me pasa acá, a la hora de decir un mensaje o decir cualquier tipo de charla, definición, nota y demás. Y lo que ahora tienen ustedes frente a la pantalla es qué significa cada una de esas denominaciones en el circuito de la comunicación. El emisor, fuente o codificador es el que emite el mensaje. En este caso van a ser ustedes, ¿no? El receptor es el decodificador, quien recibe el mensaje. El feedback es la interacción, el saber que el otro entendió lo que nosotros le estamos diciendo, y eso seguramente lo van a ver en varias oportunidades. El mensaje es el contenido de la información en lo que ahora está centrándose, por ejemplo, Elías. El canal en el medio el que se transmite el mensaje, que en el caso de ustedes puede ser televisión, puede ser radio, puede ser la gacetilla escrita que les da Elías en este momento. El código son signos o lenguaje, el referente es la fuera, la realidad, que es otro de los temas también que van a tener que tener en cuenta a lo mejor en un próximo trabajo. ¿En qué lugar estoy dando el mensaje? ¿Qué es lo que pasa afuera? El contexto o la situación en la que estoy y el ruido, que es el elemento perturbador o lo que hace que ese mensaje no se entienda bien, a lo mejor, ¿no? Eh, a ver si puedo pasar esto. Modalidades. En la televisión tenemos varias maneras digamos, de nosotros conocer, acceder, emitir. La televisión tiene varias formas, digamos, de hacerlo. Puede ser el vivo directo, que es cuando a lo mejor un móvil, en el caso de ustedes, está afuera cubriendo algún siniestro vial. Puede ser el falso vivo, que para ustedes va a ser una ventaja también, porque los va a ayudar a descontracturarse. Por ejemplo, falso vivo es aquello que graban a lo mejor los mobiliarios diciendo, bueno, ustedes tengan comisario, subcomisario, agente, grado el que sea, tengan en cuenta, vamos a hacer como que si yo le estoy haciendo la nota en el momento en el que pasaron las cosas. Y ustedes continúan con la crónica o diciendo la crónica como que si estuvieran en ese momento saliendo al aire en directo. Pero en realidad es un falso vivo. Es lo que se usa muchísimo ahora en un montón de canales, aunque por ejemplo Crónica, yo sé que hace siempre falso vivo. Acá, perdón, Canal 11 muchas veces también hace falso vivo. El 9 hace falso vivo, ¿verdad, Elías? A ver, vos que trabajaste mucho tiempo ahí. Y es un falso vivo tan mentiroso, entre comillas, que hasta se establece como un diálogo entre el piso y la persona que está del otro lado, y en realidad no están conectados. Es un falso vivo. Y se hace, y ustedes pueden estar perfectamente bien preparados para poder afrontar este falso vivo que les va a servir para un vivo en serio más adelante.
O sea que no hay que desperdiciar ese tipo de oportunidades cuando se dan. No sé, La gra- Claudita, para aclarar ahí, no sé si a ellos les queda claro que es un falso vivo. Es cuando se graba Ujú. Sí, actuando como si se está saliendo en vivo, cuando en realidad eso se grabó horas antes. Entonces vos sabés que Claudia va a estar en la conducción del programa y decís, así es, Claudia, buen día, ¿cómo estás? Cuando en realidad no estás hablando con Claudia, estás actuando sabiendo que ya en el futuro Claudia va a estar conduciendo y va a presentar tu móvil. claro. Simplemente eso. Bueno, y el móvil es el móvil en vivo, en directo, en el momento en el que pasan las cosas, con el periodista ahí y con las cámaras ahí, en el todo caso un movilero de radio con su teléfono y demás, cuando están pasando las cosas en el mismo lugar que ocurrieron los hechos. Y el streaming, que es a lo mejor este, esta nueva modalidad que hay tanto en radio sobre todo, que es como que es una plataforma en la que nosotros podemos ver en tiempo real lo que está pasando, por ejemplo, en la radio. El streaming es una modalidad que se está usando muchísimo y que inclusive a ustedes les va a servir o a ustedes lo van a citar en el momento en el que, por ejemplo, a lo mejor los tengan que llamar y tengan que salir al aire en vivo en un canal desde la cámara de su casa o de su teléfono en su lugar de trabajo y el canal estando, por ejemplo, acá en Paraná. Cada una de estas modalidades que yo le digo que tiene la televisión tienen ventajas y tienen desventajas. Las ventajas del vivo directo, que ahí dice en la placa, es el momento mismo de la acción. El del falso vivo es como que si fuera en directo. Es decir, eh, les va a servir, reitero esto, como si ustedes estuvieran en vivo, pero en realidad no lo están, y les sirve un poco también para saber cómo se manejan en caso de que hubiera un vivo en serio. La grabación en tiempo real es como si se saliera al aire y se salva al aire los errores. La grabación en tiempo real se puede hacer, se puede cortar, inclusive hasta los editores tienen tanta habilidad para empalmar, por ejemplo, algún tipo de nota, que a lo mejor ustedes ven la cámara fija en ustedes, o solamente el ruido, o solamente, digamos, la nota a través del micrófono, y la cámara se encarga de tomar otros paneos. Lo de ustedes va a salir siempre, pero a lo mejor otra imagen puede llegar a, puede ocurrir que ayude a completar la nota y que ustedes no se vean y solamente aparezcan un momento en la emisión de la nota. Hay un montón de cuestiones que están vinculadas con todo lo que yo les decía en lo que respecta a modalidad de televisión. Se graba una parte, se edita en otra, en fin, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer televisión. En lo que respecta a la radio, más o menos es algo bastante parecido, porque está el móvil de exteriores, que es mucho más rápido, más sintético, más corto, no hay cámaras. El telefónico, donde solamente es la nota ida y vuelta entre ustedes y el conductor del programa. El estudio en vivo, que eso es importante también que ustedes lo tengan en cuenta, porque a lo mejor les va a venir muy bien, mejor, a lo mejor ir a un estudio de radio, que estar así a la expectativa o estar un poco más nerviosos por hacer un móvil de exteriores. Y ya les voy a explicar por qué. Streaming, Zoom, Meet u otra plataforma, también hay que aprender a manejar eso, porque, porque el streaming, el Zoom, el Meet, que son plataformas para poder hacernos, para poder encontrarse con otras personas, u otra plataforma, pero en este caso que a nosotros nos sirve para estudiar, llegó en la pandemia y llegó para quedarse. Es decir, una vez que nosotros lo adoptamos, lo que adoptaron en la televisión, que lo adoptaron en la radio, porque ahora hay muchas radios que no te van a pedir solamente que vos tengas un teléfono a la hora de salir una nota, sino que va a haber muchas radios, yo por ejemplo trabajo en una que se llama Radio Plaza, que te van a pedir que vos tengas la cámara habilitada. Es decir, les va a servir a ustedes para poder foguearse
en el sentido de que van a poder enfrentar una cámara y van a poder salir al aire a la vez en una radio, pero con la cámara prendida. ¿Se entiende? Es decir, que todas estas cosas que yo les cuento, que son características de los dos medios, todas esas cosas les van a servir a ustedes para poder comunicar, decir cuáles son las informaciones que tienen que dar, las gacetillas, o en todo caso, el hecho determinado que ustedes quieren comunicar. Eh, ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de enfrentar una cámara de televisión o enfrentar un micrófono o sentarse frente a un periodista para dar una nota? Aparte, digamos, de la presencia y todo lo demás, que nosotros descartamos que eso no nos compete a nosotros, sino a la cuestión más que nada del uniforme y todo lo demás que tiene la policía, lo importante, como Elías también se los tiene que comunicar, como se los dice Elías cada vez que ustedes redactan, hay que ser muy claro en la información en la que se va a dar. Si del otro lado el periodista no entiende lo que ustedes les están diciendo, le va a decir, por favor, ¿puede repetirme tal cosa? ¿Puede decirme qué es lo que dijo que no le entendí? Sencillez en el lenguaje verbal, claridad, usar palabras llanas. La otra vez cuando nosotros hicimos un curso de lenguaje de comunicación con la policía, que lo hizo el actual jefe de policía, les regalé a cada uno de mis alumnos un diccionario de sinónimos. ¿Por qué? Porque nosotros, por una cuestión, digamos, a lo mejor de comodidad, y lo digo yo, y le pasa al día, y le pasa a todo el mundo, tenemos un determinado universo de palabras. Y en muchos de los casos, a lo mejor esas palabras nos hacen quedar cortos a la hora de emitir un mensaje. Entonces, lo importante en todo esto es incorporen más palabras y también que traten de utilizarlas a la hora de dar una información o a la hora de enfrentar una cámara de televisión. Sencillez en el lenguaje verbal, qué se va a decir y cómo se lo va a decir, frases cortas y precisas, escribir, imaginar, leer y contarlo. Es como que si fuera un juego, ¿me entienden? Hay que escribir lo que uno va a decir, si no, todavía no se anima a decirlo, imaginarlo, imaginarse cómo lo va a decir, leerlo y contarlo. Es práctica, práctica para estar frente a la televisión, práctica eh, para enfrentar un micrófono y para poder responder a la hora que viene un movilero y por asalto nos toma para poder decir una información. Ya vamos a hablar qué es lo que pasa cuando hay un debate y nos invitan a nosotros a lo mejor a debatir en un estudio de televisión del lugar donde estamos. ¿Qué pasa cuando hay una entrevista individual en vivo? ¿Qué pasa cuando estamos integrando un panel? ¿Y qué pasa cuando somos tomados como, entre comillas, por asalto con un movilero o en una nota callejera? A mí me gustaría que antes de pasar a la próxima placa o a los próximos informaciones, me cuenten qué tipo de experiencia, si quieren, si se animan, alguno ha tenido con un movilero, con una nota callejera. Ustedes han ido, les ha pasado, si se animan a responderlo. ¿Puede ser? Chapi, Malena, Marcos, Guillermo, Se me había Juliano, preguntado. perdón. Sí. Yo pregunto, ¿qué experiencia han tenido ustedes en notas callejeras? ¿Qué les ha pasado? ¿Si se las han hecho? ¿Cómo han respondido? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron antes de ir a los próximos temas? Yo he tenido nota, pero después de los procedimientos. Yo tengo en el área de droga y nosotros hacemos entrenamiento y después de los procedimientos el otro día han ido a la división a entrevistarnos sobre el procedimiento que hemos realizado. Y después, una sola vez tuve Ajá, una entrevista en el lugar cuando estaba jefe de calle, que tuve un accidente, que llegó ahí un periodista de Chajarí a grabar la situación del choque y ahí me consultaba. Pero a mí no me filmaba, él filmaba el lugar del hecho donde hubo el accidente. Y después, bueno, cortó y me preguntó qué fue lo que pasó
Y después reinició el vivo y ahí contó con sus palabras lo que había pasado. Se inició el vivo. ¿Y vos cómo respondiste en ese momento? Bien, o sea, no tuve la presión de que me estaba filmando, entonces contesté como que si estuviera hablando con otra persona normal nomás. O sea, no sentí el nerviosismo que tenía cuando hablé por tele o hablé por el medio cuando fueron a entrevistarme por los allanamientos que hemos hecho. Yo siempre recomiendo a la hora de entrevistar a una persona, contestar a una persona que lo está entrevistando a uno, mirar a la persona, no mirar a cualquier lado, porque es una cuestión de Paula, respeto a la un persona que minuto, uno lo está entrevistando, ¿se entiende? un minuto y se corta. Bueno, después de este minuto vamos a volver con otras plaquitas que quiero comentarles también y quiero que charlemos entre todos la experiencia que han tenido porque van a tener que hacer un trabajo en torno a todo esto que estamos charlando, ¿saben? Bueno, ¿Cuánto queda? aprovecho para leer rápidamente que los presentes son, para que me avisen si hay alguien que faltó: Valdés, Franco, Cabrera, Ríos, Retamoso, González, Arias, Espinosa, Barbosa, Acosta Juan, Cerrudo, Ortiz, Abercón, Pesini, Rutar, Pintos, Heredia, Espínola. Si me faltó nombrar a alguien, hablen ahora o callen para siempre que se corta. Bueno, en un ratito volvemos con el